Veis aquí la foto esta que he puesto y el título de Retos para el 2026, porque tenía claro lo que quería compartir con vosotros, pero no sabía cómo llamarlo. Y la verdad es que pienso que todos, cuando llegamos a esta época del año, bueno, no sé si todos lo hacemos, pero pienso que sería bueno que lo hiciéramos. Y es el ejercicio de... Bueno, hay dos ejercicios a hacer en esta época del año. El primero, analizar cómo ha sido el año que dejamos, ¿no? Es decir, estamos a final de año y decir, vale, 2025 ya se termina, ¿cómo ha sido este año? ¿Qué cosas han pasado durante el año? ¿No? Entonces, digamos que esa es la primera parte del ejercicio que hacemos. Obviamente, pues, en un año pasan muchas cosas, ¿vale? Al final son 365 días, si no 366, y da tiempo a mucho, en todos los sentidos, ¿vale? Nos pasan cosas, pues buenas, otras no tan buenas, otras directamente malas, porque son malas experiencias que pasamos, pero también las hay de muy buenas. Lo que pasa que a veces hay algunas que tapan a las otras, ¿no? Pero realmente pienso que por eso es bueno pararnos a analizar e intentar recordar realmente qué es lo que ha pasado durante el año, porque si no hay cosas que pueden tapar todas las demás y es bueno tener perspectiva. Entonces, ahora que ya ha terminado el año, podemos echar la vista atrás e intentar hacer una lista de esas cosas que han ido pasando durante este año. ¿Qué cosas nos pueden haber pasado? Pues celebraciones de aniversarios, que pueden haber sido muy buenas, muy bonitas, ¿verdad? Bodas, alguien habrá ido de boda seguramente durante este año, o de celebraciones de boda. Obviamente podemos haber perdido seres queridos, es una realidad, a todos nos toca, ¿verdad que sí? Pero también hemos podido tener nacimientos en la familia, o en amigos, ¿verdad? O en seres cercanos que han tenido algún bebé, y eso siempre es una alegría. También hemos podido tener ascensos en el trabajo, pero hemos podido tener algún despido, ¿no? Hemos podido tener enfermedades más o menos duras. Hemos podido tener o vivir una situación política rara. Lo de ayer, muy raro. ¿Qué va a provocar esto? No lo sabemos todavía, pero fue raro, ¿verdad que sí? Nadie se lo esperaba. En otros lados hay guerras directamente. Entonces, si nos paramos a pensar en cómo ha ido el año, el 2025, hay para todos, ¿vale? Hay de todo. Todos habremos pasado seguramente por situaciones de todo tipo. Y pienso que es bueno hacer el ejercicio de echar la vista atrás y analizar un poco cómo ha ido el año, ¿vale? Si os fijáis, lo he ido diciendo todo mezclado. No he ido diciendo primero lo bueno y luego lo malo, porque es que normalmente las cosas van así también. Ojalá pudiéramos elegir, ¿no? Mira, en enero, como ya es un mes malo, que me venga lo malo y ya está, ¿no? Así lo dejo todo atrás y el resto de meses que me vengan... No se eligen, las cosas vienen como vienen y cada uno pues las tiene que tomar como puede, ¿no? Pero sea como sea, lo que sí podemos afirmar es que hasta aquí nos acompañó el Señor. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Con eso estamos de acuerdo? Sí. Vale, venga, va. Entonces, hemos hecho la primera parte del ejercicio, que es analizar cómo ha sido el 2025. Y ahora viene la segunda parte, que esta, digamos que tenemos menos datos, ¿no? Que es cómo será el 2026. ¿Cómo será el 2026? ¿Alguien tiene idea de cómo va a ser este año? ¿Alguien se pensaba en 2020, cuando empezó el año, cómo fue el 2020? Por si alguien no se acuerda, pandemia, ¿vale? ¿Alguien se imaginaba cuando empezábamos el año que iba a pasar lo que pasó? Porque mira que fue gordo, aquello. O sea, tenía que estar encerrados. No sé cuántos días cada uno tenía fechas diferentes, porque los de primera necesidad tenían que salir antes a trabajar. ¿Quién se iba a imaginar que pasaría aquello? Obviamente no espero que sea este año el que pase algo parecido, pero no sabemos lo que va a pasar. Es una realidad en el 2026. Como os decía, en el pasado pues tenemos datos. El futuro siempre es incierto. No sabemos qué va a venir. Pero por eso lo que hacemos es celebrar o intentar celebrar el 2026 diciéndonos feliz año nuevo. Porque deseamos felicidad para el resto, ¿vale? A partir de ahí, pues bueno, iremos viendo qué es lo que nos pasa. ¿Qué pasará a nuestro alrededor? ¿Qué pasará a nuestra propia persona? ¿Qué pasará a nuestros seres queridos? En nuestros amigos, ni idea. Ni idea. No lo sabemos.
Pero lo que sí podemos hacer es intentar controlar aquello que está en nuestra mano. Es decir, no digamos 2026 que sea lo que tenga que ser y ya está, sino que ¿qué puedo hacer yo para que el 2026 sea un buen año? ¿Vale? Entonces me gustaría que intentáramos pensar desde esta perspectiva. ¿Qué está en mi mano para que el 2026 sea un buen año? ¿Vale? Y obviamente estamos en un contexto de iglesia, por tanto, hablando a nivel espiritual y a nivel de nuestra vida cristiana, a nivel de nuestra fe, ¿qué podemos hacer para que nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana, sea buena durante este 2026? Por eso este título de retos para el 2026. Y lo voy a hacer en base a un texto bíblico, que ya habréis visto seguramente por el WhatsApp cuando pasaron el anuncio del culto de hoy, si es que lo habéis visto, y si no ya os lo digo yo, que está basado en Romanos 12, 1 y 2. Y antes de leer el texto, perdón, antes de leer el texto, me gustaría recordar de forma muy breve el contexto de la carta de Pablo a los romanos, ¿vale? La carta de Pablo a los romanos está escrita, para muchos es como una exposición de doctrina brutal, donde Pablo de alguna manera vuelca todo su conocimiento, toda su doctrina. ¿Por qué? Porque la iglesia de Roma es una iglesia donde Pablo no pudo viajar. Pablo quería ir a visitar a la iglesia de Roma, pero al no poderlo hacer, lo que hizo fue escribir una carta y de alguna manera en esa carta expresa todo aquello que quizá les quería haber dicho en persona, ¿vale? Entonces, si alguien no ha leído Romanos, les recomiendo que lo coja y se lo lea entero, poco a poco, ¿vale? Hay que digerirlo porque tiene mucho contenido, pero vale mucho la pena porque es eso. El contenido de Romanos es muy, muy importante. Y, como os decía, Pablo lo que hace es exponer todo aquello que él cree y que él ha aprendido también durante su vida cristiana. Y digo su vida cristiana por el hecho de que Pablo, como ya sabéis, tuvo una conversión. Pablo tuvo esa aparición donde a partir de ese momento él pasó de un extremo al otro, de ser perseguidor a incluso ser perseguido después, ¿vale? Entonces, toda esa experiencia y ese conocimiento es lo que encarna la figura de Pablo y es espectacular, porque Pablo es el judío más judío, pero a la vez el cristiano más cristiano. Con lo cual, casar eso era muy difícil y Pablo lo puede hacer y lo consigue hacer, ¿vale? Decir simplemente que está escrita desde Corinto, que era donde se encontraba Pablo en su tercer viaje misionero, y bueno, vamos a leer, que yo creo que vale la pena ya entrar en materia. Como os decía, vamos a intentar extraer 5 retos, ¿vale? 5 retos para el 2026. A ver si somos capaces. Y sobre todo, más de que extraerlos, después aplicarlos, ¿vale? Después conseguirlos. Os he puesto la imagen de esta chica que está escalando para que de alguna manera pensemos en que puede ser una escalada del año, no lo sé. Cada uno que lo interprete como quiera. Alguno pues, puede haber puesto una pista de correr o haciendo running por la calle, no sé. Cada uno que interprete el reto como le venga mejor a la cabeza, pero al fin y al cabo es un reto porque quizás es algo que no es fácil de conseguir, pero es algo que buscamos, es algo que queremos alcanzar. Y con la ayuda del Señor estoy seguro de que podemos hacerlo, ¿vale? Vamos a ver. Vale, como os decía, aunque la cita bíblica en la que he basado el pensamiento es Romanos 12, 1 y 2, quiero empezar antes por el final del capítulo 11. Porque a veces, si empezamos un capítulo y solo nos centramos en ese capítulo, nos damos cuenta de que el texto parece que está hablando de algo que acaba de pasar. Y si no tenemos en cuenta ese texto, nos perdemos parte del texto, ¿sí? Entonces, en el capítulo 12, empieza diciendo... Primero tiene un título que pone deberes cristianos. Vale, esos títulos en el texto original no estaban como tal, se incluyeron después, por si alguien no lo sabía o no lo tenía en cuenta, ¿vale? Esos títulos se añadieron después, igual que la división de los textos. Los textos no venían escritos tampoco en esos capítulos. Se fueron haciendo las divisiones posteriormente. ¿Por qué os digo esto? Porque si juntamos el final del capítulo 11 y el principio del 12, tiene más sentido el texto, ¿vale? Si os fijáis, ¿cómo empieza el versículo 1 del capítulo 12? Así que, hermanos, ¿quién
empieza hablando una conversación así que, hermanos? Nadie, ¿vale? Venimos del capítulo 11, del final, y el capítulo 11 vamos a leer los 4 últimos versículos, que son del 32 al 36. ¿Vale? Y dice así, Romanos 11, del 32 al 36. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y termina el 36. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Así terminamos el 11 y pasamos al principio del 12. Así que, haciendo alusión a justo lo que acabo de decir, hermanos, os ruego, y yo aquí añado, os exhorto, os animo, os aconsejo, ¿vale? Por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Seguro que estos 2 versículos, sobre todo de Romanos 12, los habréis leído un montón de veces, los habréis oído un montón de veces, los habréis estudiado también, y me gustaría, de este texto que acabamos de leer, tanto del final del 11 como de estos 2 versículos del 12, extraer estos 5 retos que espero que nos puedan ser de aplicación a todos, a mí el primero, ¿vale? Vale, en primer lugar, la epístola a los romanos, la carta a los romanos, nos reta a reconocer y dar la gloria a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas, ¿vale? Y si leemos el versículo 36, vemos que dice, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Es curioso porque, de alguna manera, la separación entre el 11 y el 12 es como si nos pudiera servir, cuando lo estaba preparando lo pensé, y la verdad es que viene como anilla al dedo. Es como si el capítulo 11 fuera el año 2025, que es el que dejamos atrás. ¿Vale? En el sentido de que terminamos el año que hemos dicho, hasta aquí nos acompaña el Señor, ¿sí o no? ¿Vale? Podríamos haber dicho, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria, ¿sí o no? ¿Podríamos haber dicho algo parecido al terminar el 2025? ¿Sí? Es como si de alguna manera el capítulo 11 terminara igual que termina nuestro año 2025. ¿Y qué hacemos cuando pensamos en el año 2025? Reconocer y dar la gloria a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas. ¿O cuál es el reto que yo os propongo para esta mañana? Que hagamos esto, ¿vale? Nuestro primer reto que sea reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros en el 2025. Y, como os decía, lo que termina con el capítulo 11 concuerda con lo que estábamos diciendo. Porque, aunque en el 2025 hayamos pasado por situaciones difíciles, Dios ha tenido misericordia de nosotros cada día. ¿Vale? Eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Y ha seguido siendo fiel y ha cumplido sus promesas. Y, aunque suena fácil y incluso es como lo sencillo en nuestro contexto, reconocer lo que Dios ha hecho realmente en nuestras vidas no es tan fácil. No es tan fácil. ¿Por qué? Seguramente por nuestra naturaleza. Al final, cuando hay algo de mérito en algo, cuando hay mérito en algo, mejor dicho, lo que intentamos hacer que es atribuírnoslo a nosotros mismos. Muchas veces inconscientemente, pero yo soy la que soy porque me lo he ganado. ¿Sí o no? ¿Soy el único al que le pasa eso o no? ¿No hay situaciones en las que, no, perdón, yo me he ganado de estar aquí? Yo he hecho esto para llegar aquí. Sí, es verdad. Es verdad. Pero no olvidemos también, como dice el versículo 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. ¿Vale? Entonces, primer reto que yo os propongo para esta mañana. Reconocer que Dios, reconocer y dar la gloria a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas. Y cuando decimos lo que ya ha hecho, no es que ya lo haya hecho y se haya terminado.
va a seguir haciéndolo, y lo sabemos porque Él cumple con sus promesas. Pero sí que podemos acotarlo en el tiempo y decir, gracias Dios por lo que has hecho en el 2025 en nuestras vidas. Habrá cosas que no entenderemos, habrá cosas con las que no estaremos de acuerdo, habrá cosas que nos van a doler, habrá cosas por las que nos podremos enfadar incluso con Dios y, como muchos personajes de la Biblia, encararnos a Dios a veces y decir, oye, ¿por qué? Pero al final estamos llamados a la humildad y a reconocer y dar las gracias a Dios y la gloria por lo que ha hecho en nuestras vidas. Así que os animo a este primer reto, reconocer lo que Dios ha hecho en el 2025, ¿vale? ¿Sí? A ver si somos capaces. Seguimos y vamos a pasar al segundo reto, ¿vale? En segundo lugar, la epístola a los romanos nos reta a entregar lo que somos a Dios. En el versículo 1 leemos, así que hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, pequeño inciso, por las misericordias de Dios, en el 32, en el versículo 11 también decía, o sea, el capítulo 11, versículo 32 también decía, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y aquí utiliza justamente la misma palabra, misericordia. ¿Vale? Y dice así, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Vale? Por tanto, que nos entreguemos tal como somos a Dios. Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. La verdad es que es un poco contradictorio. Sacrificio vivo, ¿no? Esas palabras se contradicen una con otra. Cuando hay un sacrificio, ¿qué implica? Una muerte, ¿verdad que sí? ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Sacrificio, ¿por qué? Porque murió, se sacrificó. En cambio, lo que nos pide es un sacrificio vivo. ¿Por qué? Aquí hace el contraste con entre el antiguo pacto, digamos, y el nuevo pacto, ¿vale? En el nuevo pacto ya no es necesario ese sacrificio. Ya lo hizo Jesús, y lo hizo una vez y lo hizo por todos. Pero sí que nos pide que seamos nosotros como esas ofrendas que se hacían en el Antiguo Testamento, donde se entregaban animales que se sacrificaban en un altar. Ahora bien, estamos vivos, no hace falta que no, ¿vale? No hace falta que hagamos ahí una cosa rara, sino que nos mantengamos vivos, obviamente, delante de Él, pero sí con esa misma actitud de entrega. Es de, ponemos delante tuyo, Señor, en este caso, lo que somos. Y obviamente lo que somos vivos. ¿Para qué? Para que tú hagas tu propósito en nosotros, ¿vale? Entonces, hay otras dos versiones que me gustaría simplemente leer. En la versión la palabra dice, presentaros a vosotros mismos como ofrenda viva, ¿vale? Y aquí ya no dice sacrificio, ya es ofrenda. Quizás la palabra ofrenda ya nos ayuda un poquito más a no vernos como algo contradictorio, ¿no? Un sacrificio vivo. Y luego en la NTV también, en la Nueva Traducción Viviente, dice, ruego que entreguéis vuestros cuerpos. Directamente ya dice vuestros cuerpos a Dios. ¿Por qué el cuerpo? Porque al final el cuerpo es lo que somos. Sí que es verdad que luego tenemos la mente y tenemos el alma, el espíritu, pero al final nuestro cuerpo ya lo lleva todo dentro, ¿sí? Entonces pide esa entrega total. Y como os decía, pues eso, en el Antiguo Testamento se hacían sacrificios, pero ya no estamos hablando de eso, sino que estamos hablando de una entrega total nuestra. Y luego hay un detalle, y es que, ¿cómo continúa el versículo? Diciendo, sacrificios vivos, santo, agradable a Dios, que es que vuestro culto racional. Y esto suena un poco raro. Culto racional. ¿Qué es un culto racional? ¿Esto es un culto racional? Esto es un culto, ¿no? Racional no lo sé, ya cada uno. Pero, ¿qué es eso de un culto racional? Y me gusta mucho porque si se va al original griego, la palabra que se utiliza significa lógica. Es decir, de una forma lógica. Y me encanta esta traducción, porque a veces es que en las traducciones se pierde un montón de información. Si tú coges la palabra lógica en lugar de un culto racional y te dicen, entrégate a Dios de una forma lógica, puedes entender mucho mejor lo que el autor quiere decir. Y lo que nos quiere decir realmente es que si lo que queremos es presentarnos delante de Dios y entregarnos a Él, es por lo que Él ha hecho por nosotros. Por tanto, ¿qué es lo lógico? Agradecer. ¿Cómo lo agradecemos? Entregándonos a nosotros.
tanto, lo que nos está pidiendo aquí Pablo es, de forma lógica, sed agradecidos por lo que Dios ha hecho por vosotros y entregaros a Él. ¿Más o menos? ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien. Hay una frase que me gusta tener muy presente siempre que estoy, bueno, en cualquier situación, la verdad. Es una frase que me marcó mucho cuando la escuché la primera vez. Se atribuye a Martín Lutero. Yo no lo sé si realmente la dijo él o no, pero podría haberla dicho perfectamente. Que habla de que en el Nuevo Testamento, creo que me la habréis escuchado alguna vez porque la he dicho varias veces que he salido aquí adelante. Dice que en el Nuevo Testamento la doctrina es la gracia y la ética es la gratitud. Y pienso que define perfectamente, bajo mi punto de vista, el mensaje del Evangelio y lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos. Es decir, en el Nuevo Testamento lo que se nos enseña es la gracia. Básicamente, ¿por qué? Porque el principal protagonista del Nuevo Testamento es Jesús. Y Jesús es el mayor símbolo de la gracia. Ahora bien, ¿cuál es la ética que hay detrás? Es decir, ¿qué es lo que eso nos lleva a pensar, nos lleva a comportarnos? ¿Cómo debe ser nuestra vida acorde a eso? Una vida de gratitud. Devolverle a Dios algo de lo mucho que ha hecho por nosotros. ¿Y cómo podemos hacerlo? Entregando lo que somos a Dios. Por tanto, el segundo reto para el 2026, entregar lo que somos a Dios. Seguimos, el tercer reto. En tercer lugar, la Epístola a los Romanos nos reta a no dejarnos llevar nuestro entorno. Y la expresión que utiliza Pablo en la Epístola no es, no conformarse, ¿vale? No conformaros. Esto lo habréis, os sonará más porque es lo que dice la Reina verdadera, que digo yo, la Reina Valera de 60. Dice, no conformaros. ¿Qué significa conformarse? Literalmente lo que viene a decir la palabra conformarse es adoptar la forma de algo, es decir, parecerse a algo. Y lo que está diciendo justamente Pablo es eso, es no adoptéis la forma de aquel lugar en el que estáis, sino mantener la vuestra. Es decir, si nosotros tenemos unas creencias, tenemos unos valores, tenemos unos principios, no os adaptéis a la forma de los demás, no os amoldéis al contexto en el que vivís, sino mantener vuestra forma, ¿vale? Y en otras versiones, que también me gusta ir buscando, justamente la versión de la palabra dice, no os amoldéis a los criterios de este mundo, ¿vale? Para añadir matices que nos puedan interesar. Y en la NTV, la nueva traducción viviente, no imitéis las conductas ni las costumbres de este mundo, ¿vale? Y es que la realidad es que, bueno, vivimos en un mundo que nos puede parecer bueno, nos puede parecer malo, no es perfecto, nosotros tampoco, porque al final si hay personas, difícil que las cosas sean perfectas, ¿verdad? A veces bueno, a veces malo, cada uno que saque sus conclusiones, ¿vale? Yo tampoco aquí voy a entrar en convencer a nadie, ni cada uno tiene su manera de pensar. Pero lo que sí que está claro es que en muchas ocasiones, por lo menos a mí me pasa, nos encontramos discrepando con muchas cosas que pasan alrededor nuestro. No entendemos por qué hacen ciertas personas ciertas cosas, no entendemos por qué el mundo funciona como funciona. No estamos de acuerdo directamente, ya no es que no lo entendamos, sino que no lo compartimos y no estamos de acuerdo, ¿verdad? Y teológicamente podríamos hablar de que vivimos en un mundo caído, ¿sí? Si nos ponemos, pues eso, buscando una base y un fundamento teológico, hablando del pecado, etc., podemos decir que vivimos en un mundo caído y que estamos rodeados de pecado. Yo no es que no crea esto, obviamente es verdad, pero a nivel práctico me es más fácil entender que el mundo funciona con unos parámetros diferentes a los míos. Los míos y los nuestros, entenderme, no es que yo tenga mis parámetros y ya está. Pero sí que es verdad que las cosas no funcionan muchas veces como nosotros pensamos que deberían, en base a nuestros valores y principios y lo que hemos aprendido de la Biblia. Y lo importante al final que es que no nos dejemos llevar por esas formas que nos pueden cambiar la forma, por eso lo de no conformarnos, ¿vale? Sino que mantengamos la nuestra. Ahora bien, que tampoco nos vayamos al otro extremo y empecemos a señalar y a juzgar, porque eso tampoco es bueno, y eso tampoco es lo que Dios nos pide, ¿vale? Que tengamos capacidad de saber mantenernos en nuestro lugar, pero
sin juzgar a los demás porque no somos nadie para hacerlo, sin mirar a nadie por encima del hombro porque tampoco somos nadie para hacerlo. Y tampoco, sobre todo, tampoco caigamos en el error de pensar que somos mejores que los demás. No somos mejores que los demás. Para nada. Simplemente la gracia de Dios nos ha llegado, podemos decir, ¿vale? Y vivimos una vida acorde, o intentamos vivir una vida acorde a su regalo, ¿vale? Así que intentemos buscar el equilibrio, como en todo, porque toda la vida es encontrar equilibrio. No es fácil encontrar equilibrio, pero pienso que es la clave, ¿no? Intentar encontrar ese equilibrio. Y por eso, como no es fácil, es un reto. Por tanto, el tercer reto para el 2026, no dejarnos llevar por nuestro entorno, ¿vale? Vamos al cuarto reto. En cuarto lugar, la epístola a los romanos nos reta a renovar nuestra mente, ¿vale? Y esto está en el versículo 2 del capítulo 12. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Como hemos dicho, no os conforméis, era el reto anterior, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La renovación. ¿A qué os lleva a pensar la palabra renovación? Hay que cambiar, pero ¿en qué ámbito? Sí, pero ¿en qué otros ámbitos? ¿En qué otros ámbitos? Cuando algo se renueva, ¿qué es? ¿Qué puede ser renovado? Algo nuevo, sí, claro, es renovado, puede ser algo nuevo, claro. ¿Qué más? No sé, se puede renovar el agua, por ejemplo, ¿no? Los hábitos, el coche, la casa. ¿Se puede renovar la casa o no? Se puede renovar un montón de cosas, ¿vale? La renovación es una palabra que se puede aplicar a un montón de ámbitos. Y para que se produzca la renovación, ¿qué tiene que haber? Vale, mucho más básico. Para renovar algo tiene que haber algo viejo, ¿vale? Gracias, por ahí arriba. Y algo nuevo. Vale, muy bien, ya está. Es que voy a lo más básico, no os preocupéis, no voy a... Las preguntas intento que sean sencillas. Pero está bien porque os vais al otro. Está súper bien, está súper bien. No quiero haceros pensar tanto, de verdad. Cuando hay una renovación hay algo viejo y algo nuevo. ¿Vale? ¿Sí? Me renuevo el coche, pues cojo el coche viejo y lo cambio. Me renuevo el comedor de casa, pues cojo los muebles a lo mejor y la pintura y la pico y la tiro los muebles y los vuelvo a pintar. A veces no hace falta sustituir cosas, a veces es modificarlas. A veces son pensamientos, en este caso ya, ¿vale? Hablando de la mente. A veces son pensamientos que hace falta que los reciclemos y que le demos una vuelta y que le quitemos un poco el polvo a lo mejor y pues ahí igual sí que hay que cambiar la forma a los pensamientos, ¿vale? Sea como sea, el tema es que Pablo nos anima a trabajar mentalmente, que vaya quitando aquello que no consideremos oportuno tener todavía en la cabeza y añadiendo otras cosas que pensamos que sí que tienen que estar, ¿vale? Y hay una frase incluso que dice que es renovarse o morir, exacto. Es necesario estar renovándose constantemente. No podemos estar con una idea estática que vayamos a mantener a lo largo de toda nuestra vida. Habrá principios y cosas que sí que son fundamentales. Pero hay muchas otras cosas que necesitan estar constantemente siendo examinadas y siendo analizadas para ver si realmente merecen estar en ese lugar de nuestra mente o no, ¿vale? Entonces, lo que nos anima es a renovarnos. Y además, en un mundo en el que vivimos, como habéis dicho en la frase, renovarse o morir, necesitamos estar renovándonos. La pregunta que quizá nos podemos hacer es ¿cómo? ¿Cómo podemos estar renovando nuestra mente constantemente? ¿Cómo podemos estar, en otra figura metafórica también, cómo podemos estar afilando el cuchillo, por así decirlo? ¿Cómo podemos mantener nuestra cuchilla que siga cortando, que siga siendo útil? Y me viene un corito a la mente de cuando éramos pequeños, que dice dos cosas que hay que hacer. Los rayitos de sol. Cuando yo era pequeño, nos decía
lee la Biblia y ora cada día. Por tanto, estudiando la palabra, exacto, si queréis crecer, tenemos coreografía ahí arriba, no la veis, pero ya os la digo yo. Lee la Biblia y ora cada día y el corito dice si queréis crecer. Si queréis crecer, ¿vale? Sigue así. Pues es eso, es leer la Biblia y orar cada día. ¿Por qué? Cuando leemos la Biblia lo que hacemos es conocer más a Dios, conocer más su carácter, sus atributos, su grandeza, ¿vale? Y cuando oramos, de alguna manera lo que estamos haciendo es dejar la puerta abierta para que sea Dios el que haga las cosas a través nuestro, ¿vale? ¿Por qué? Porque la oración implica una cantidad de cosas que no voy a explicar ahora, pero entre ellas la primera es la humildad, ¿vale? Y si somos humildes es el primer paso para dejar que sea Dios el que haga las cosas y no nosotros, ¿vale? Así que, cuarto reto, renovar nuestra mente. Y vamos al quinto reto y último, que es que la Epístola a los Romanos nos reta a saber qué quiere Dios de nosotros. Vamos a leer el versículo 2, el final, que nos dice justamente esto. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, vuelvo a leerlo entero porque siempre me salto el bueno, no sé por qué. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora sí. Y aquí, si os fijáis, confluyen los dos puntos anteriores. Porque dice no conformarnos, es decir, lo que hemos dicho de no adaptarnos al mundo, a la forma de lo que nos envuelve, y renovar nuestra mente. Dice, ¿para qué? Lo dice el texto. Para saber cuál es, o para conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aplicado a nosotros, saber qué es lo que quiere Dios de nosotros. Y lo personalizamos en nosotros. ¿Por qué? Porque yo no puedo saber la voluntad del de al lado. Es decir, la voluntad de Dios para el que tengo al lado. Lo único que puedo intentar conocer es la voluntad de Dios para mí, para nuestro día a día, para cada uno de nosotros. Y obviamente no hablamos solo de lo que podemos hacer aquí en nuestro ámbito, también intentar conocer la voluntad de Dios en ámbitos más extensos, en ámbitos más grandes, por ejemplo, en la iglesia, por ejemplo, en nuestra sociedad, por ejemplo, en el mundo en el que vivimos. Debemos intentar conocer cuál es la buena voluntad de Dios en estos ámbitos. Y si os fijáis, no es un recorrido sin sentido el que hace Pablo, al contrario, es un mensaje estructurado. Primero, reconocemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida y lo valoramos hasta alabarlo, ¿vale? Hemos llegado a alabarlo y darle la gloria a Dios. Segundo, nos ponemos delante suyo para entregarnos a Él, como la canción que cantamos o los textos, heme aquí, ¿no? De alguna manera, ponernos delante de Dios, heme aquí, aquí estoy, haz lo que quieras conmigo. Tercero, miramos que lo que nos rodea no nos desvía ni nos aparte de aquello que creemos. Es decir, el tercer reto, no dejar que las otras cosas nos desvíen, no dejarnos llevar. En el cuarto, renovamos nuestra mente y la preparamos. Y en el quinto, sabiendo lo que Dios quiere de nosotros, lo que podemos hacer es alinearnos con su voluntad. Ahora bien, ¿cuál es la voluntad de Dios? Nadie la sabe. Sí. Ese podríamos decir que es el global. Pero el específico y concreto delante de las situaciones del día a día, yo personalmente no las sé. Hay muchas veces que puedo coger la Biblia y puedo encontrar respuestas a ciertas cosas, pero hay otras muchas veces que no. Yo lo intento, de verdad, ¿eh? Y yo no sé si soy el único que le pasa, a lo mejor es que, no sé, soy un petardo, pero hay muchas veces que es difícil saber cuál es la voluntad de Dios. De hecho, nosotros tenemos en casa un libro que hemos empezado, lo hemos dejado a medias, a ver si lo volvemos a leer algún día, que se titula El misterio de la voluntad de Dios. Es de Charles Swindoll. Es bueno, lo que pasa es que nosotros no somos buenos y lo hemos dejado a medias. Pero el libro es bueno. Y lo primero que te dice el título ya es, si es un misterio no es algo claro, no es algo fácil de reconocer. Como os decía, como no es algo fácil, si os fijáis, es que ¿para qué tendríamos que ir con cuidado, no conformarnos con lo que nos rodea y para qué tendríamos que estar constantemente renovando nuestra mente? ¿Vale? El propio texto nos dice, no os conforméis
y renovar vuestra mente para conocer la voluntad de Dios. Por tanto, ya implica dos cosas. No conformarse al sitio en el que nos envuelve y no dejarnos llevar, y encima estar renovando la mente. ¿Para qué? Para conocer la voluntad de Dios. Por tanto, no es fácil conocer su voluntad. Ahora bien, no es imposible. Y como os decía antes, tenemos que estar constantemente renovando nuestra mente, leyendo y orando. Y orando mucho, mucho, podremos ir viendo la voluntad de Dios. Sí, sí, sí. Yo lo único que digo es que no siempre es fácil. A eso me refería, Kelly. ¿Vale? Simplemente, por terminar, este es el quinto reto. ¿Vale? Pero es un reto que vale la pena. Vale la pena. ¿Por qué vale la pena? Lo dice el propio versículo. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Nuestra voluntad nunca va a poder ser buena, va a poder ser agradable, pero nunca va a ser perfecta, porque nosotros no lo somos. ¿Vale? Así que este es el quinto reto y vale la pena esforzarse para intentar conseguirlo, intentarlo. ¿Vale? Por tanto, el quinto reto para el 2026 es saber qué quiere Dios de nosotros, de cada uno de nosotros. Y ya para terminar, como conclusión, simplemente recapitular en lo que hemos comentado, que dejamos atrás el 2025, comenzamos una nueva andadura en el 2026 y cada año viene cargado de propósitos, viene cargado de muchas cosas que queremos que pasen, pero me gustaría también que viniera cargado de estos 5 retos, ¿vale? Y que los intentemos recordar. En primer lugar, el reto de reconocer y dar gloria a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas, y aquí podríamos añadir en el 2025, ¿vale? Porque nos encontramos en este cambio de año. El segundo reto, entregar lo que somos a Dios, presentarnos delante suyo y decirle, Señor, utilízame. En tercer lugar, el tercer reto, no dejarnos llevar por nuestro entorno. Vivimos en este mundo, obviamente, y debemos estar en el mundo, y debemos preocuparnos por la gente que nos rodea, aunque no sean cristianos ni sean de la iglesia, claro que no. Tenemos que estar ahí en medio. Ahora bien, que eso no nos lleve a desviarnos de cuáles son los caminos que ya hemos decidido tomar. En cuarto lugar, el cuarto reto, renovar nuestra mente, hacer que a base de leer la Biblia y a base de orar podamos estar constantemente renovándonos. ¿Y para qué? Para saber qué es lo que quiere Dios de nosotros. Y me gustaría que estos retos los cojamos ahora que estamos en el principio de año, no en diciembre, para que el 2026 pueda verse marcado por ellos. Y que estos propósitos, estos retos, sean algo que nos ayuden a acercarnos más a Dios. Que podamos terminar el año en diciembre y decir, Señor, intenté llevar a cabo los retos y aquí estoy. No sé cada uno cómo le irá el año, no lo sabemos cómo nos van a ir ¿verdad? El año en los próximos meses. Pero pienso que es un buen propósito y unos buenos retos pensar en estos dos versículos básicamente de Romanos 12 para que podríamos añadir el sexto reto aquí, que sería, después de saber cuál es la voluntad de Dios, llevarla a cabo, obviamente. ¿Vale? Pero siempre que hablo y me gusta compartir textos, la idea es obviamente que todo lo que podamos aprender sea aplicable, porque, como decían, ¿no? La fe sin obras es muerta, ¿vale? Así que vamos a dejarlo aquí y, por supuesto, que Dios nos ayude a cumplir con estos retos y nos podamos acercar cada día